Muy bien, amados, continuamos. Semana 8, el principio de una nación. Esta semana yo creo que son historias muy conocidas, ¿verdad? Entre las favoritas para predicar, para tener mucha enseñanza y para entender realmente la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la justificación por fe? Y cómo cada una de las historias que vienen inscritas en la Biblia, hermanos, eran una sombra de lo que habría de venir. No en sí es el personaje, ¿verdad?, el que tiene relevancia, en este caso Abraham. No estoy quitándole, ¿verdad?, mérito. Estoy diciendo el enfoque real a lo que apunta, por lo cual Dios permitió, ¿verdad?, que sucediera y fuera contada la historia de Abraham, la historia de Isaac, de Jacob, del rey David, Salomón. Es porque está apuntando a la simiente mesiánica, o sea, está apuntando realmente al hijo de Dios, al verdadero Adán, ¿verdad? O sea, al Señor Jesucristo. Es decir, ¿por qué el Señor quería levantar una nación? ¿Por qué el Señor escogió a Abraham para iniciar esa nación? ¿Por qué le dio promesas? ¿Por qué lo sostuvo? ¿Por qué, a pesar de que Abraham no vivió una vida completamente recta delante de Dios, por qué el Señor aún así decide mantener, ¿verdad?, esa promesa? Y no es porque Abraham fuera bueno en la totalidad de la palabra, hermanos. No estoy diciendo que era un pecador deliberado, tenía pecado como todo hombre, pero no era por Abraham, ni por Isaac, ni por Jacob, sino por Jesucristo, porque acuérdense que ahí viene la línea mesiánica, ¿verdad? O sea, la descendencia, desde Adán hasta el Señor Jesucristo, para que se cumpliera lo dicho en Génesis 3:15, ¿verdad? El hijo de la mujer te aplastará la cabeza, Satanás. Y entonces aquí el hijo de la promesa, en lugar de ser realmente Isaac, el hijo de la promesa es Jesucristo. En él serán benditas todas las naciones de la tierra, no en Isaac, no en Jacob, no en ninguna de las 12 tribus, sino en Jesucristo. Y es interesante y es necesario entonces entender, ¿verdad?, cómo se cumple este plan de redención, esta promesa, y por eso nos es necesario entonces estudiar lo más que podamos y entender, ¿verdad?, la historia hebrea, la historia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, cómo se inicia. Porque en sí, hermanos, vuelvo a repetir, el protagonista no es Israel. Aquí no es el que bendice a Israel, Dios lo va a bendecir. Hay mucha malinterpretación de todos esos versos. Hay mucha malinterpretación, hay mucha ignorancia. El Estado de Israel que hoy está, ¿verdad?, vigente, no es el Israel del Antiguo Testamento que vemos aquí. Sí son los judíos, sí son la descendencia, claro que sí, pero yo estoy diciendo, no es la misma nación. No tienen, ¿verdad?, la adoración a Dios como en el tabernáculo la tenían. Tampoco muchos de ellos no creen en Cristo. Sí hay muchos judíos mesiánicos, pero en realidad estamos viendo que el pueblo de Israel tuvo un cumplimiento en la historia del plan de redención, ¿sí? Y aquí donde dice, al que te bendiga yo bendeciré, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a Abraham o le está hablando a la descendencia de Abraham? ¿Y quién es la descendencia de Abraham, hermanos? Jesucristo. Quien bendice a Cristo, hermanos, Cristo lo bendice. ¿Cómo te bendice Cristo? El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que oye mi voz, el que escucha mi palabra y la obedece, ¿verdad? Bienaventurado el varón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de humilde corazón, bienaventurados, ¿verdad? Entonces vemos que en realidad, vuelvo a repetir, ¿de qué me sirve bendecir a una familia judía? O sea, decir, yo bendigo a los, cualquier apellido, hermanos, un apellido, a los Sheinbaum, ¿verdad?
son judíos. Yo bendigo a la familia Sheinbaum. Porque yo bendije a la familia Sheinbaum, ¿creen que Dios me va a bendecir? No. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Jesús, Jesucristo. Yo bendigo el nombre del Señor y recibo bendición. No estoy poniendo en tela de juicio, hermanos, que la nación de Israel hoy viene de la descendencia, ¿verdad?, judía de aquí. Claro que no estoy poniendo en tela de juicio eso, no estoy discriminándolos, no estoy diciendo que son una mentira. Yo lo que estoy diciendo es, la nación de Israel no es el centro de la adoración, no es el centro de nuestra fe, no es el centro de nuestra bendición. Los judíos sin Cristo, hermanos, van al infierno, al igual que los gentiles. Jesucristo les dijo a los judíos, Jesús estaba en medio de judíos cuando dijo este verso: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ninguno de ustedes judíos, hijos de Abraham, va al Padre si no es a través de mí. No es, hermanos, a través de la fe en la ley. La ley era la tutora que nos iba a ayudar a vivir de la manera más justa posible hasta que llegara el cumplimiento de la ley, que es Jesucristo. Entonces, este verso Jesús se los dijo a los judíos. Ellos decían, hijos de Abraham somos, o sea, ya por ser descendientes de Abraham, entonces estamos delante de Dios, ¿verdad?, con un favor. Jesús dijo, no, porque de estas mismas piedras que están aquí, yo les digo que Dios, mi Padre, puede levantar hijos de Abraham. Entonces, vemos que sí, es necesario ver cómo empieza una nación, pero esa nación tiene un propósito. El propósito de la nación de Israel era que de ahí viniera el Mesías. Y el propósito de la nación de Israel era que Dios quería una nación que reflejara su santidad y su pureza. No lo pudo cumplir. Hay muchos pasajes de la Biblia que, bueno, varios salmos, ¿qué más? El profeta Isaías, que hablan de una nueva Jerusalén, ¿no? Y hablan acerca de Israel. Pero lo podemos asociar eso con nosotros ahora, cuando se escuchan las bendiciones o habla de un futuro. De hecho, el miércoles estuvimos hablando de eso, el pasaje que estudiamos en Hebreos el miércoles es acerca de cómo el Señor, es Hebreos 12, 22 en adelante. Dice, ustedes no han llegado al Sinaí, una montaña física, sino que han llegado a Sión, a la Jerusalén celestial. Entonces, aquí está hablando en que los hijos de Dios ya no van a un monte en el cual Dios se presentó un momento, nos dio una ley, nos dio temor, porque es increíble ver, ¿verdad?, este verso de Éxodo 19, 20, donde Dios se presenta de una manera temible para que el pueblo le tenga miedo y que ese miedo les impida pecar. Duran 80 días frente al Sinaí y luego se van. Dice, ahora han llegado al monte Sión. En el monte Sión, al norte, es donde se establece el templo de Jerusalén, donde Dios promete que su gloria iba a estar con su pueblo. Entonces Sión se convierte en el lugar de encuentro de Dios con los hombres. Y Jerusalén se vuelve la ciudad santa, porque la gloria de Dios habita ahí. Pero la ciudad de Jerusalén fue destruida, literalmente. El Señor profetizó, Mateo 24, ¿verdad? Yo les digo que estos edificios que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 70 después de Cristo. Vino el general Tito y destruyó por completo Jerusalén, la quemó y el templo lo destruyó y saqueó todo. Entonces, ¿a cuál Jerusalén se refiere, verdad, el Señor, que vamos a llegar los hijos de Dios? A la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, donde el Señor mora y vive eternamente con sus hijos, con su pueblo, que no son nada más los judíos, sino que ahora el apóstol Juan en Apocalipsis dice, y vi una gran multitud de toda tribu, lengua y nación. Entonces, en realidad, todo esto, la Jerusalén, ¿verdad? El pueblo de Israel era sombra del pueblo que había de venir de toda tribu, lengua y nación. La Jerusalén terrenal, ¿verdad?, que se encontraba en Israel, en el territorio de Judá, era una sombra de lo que había de venir, que es la nueva Jerusalén, ¿verdad?, donde mora el Señor. Y todo esto entonces toma y forma parte en Cristo, en la obra redentora del Señor Jesús.
todo lo que era sombra, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, todas las profecías, todas aquellas simbologías, tipos, teofanías que vemos en el Antiguo Testamento, toman forma en Jesucristo encarnado, en lo que Él predica y en lo que Él establece como el reino de Dios. Y aquí es por eso importante ir al Antiguo Testamento, conocer el Antiguo Pacto, conocer cómo el Señor hace las promesas, cómo es que nace esta nación, con qué propósito, para entonces después entender el cumplimiento en el Señor Jesucristo y qué lugar tenemos nosotros también como nación, ¿verdad? Porque al final de cuentas en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo dice que el verdadero judío no es aquel que viene por sangre de Abraham, sino aquel que obedece la palabra de Dios, dice, es el verdadero judío. Entonces, tenemos que entender que delante de Dios dice no hay favoritos. No hay que Dios ama más una nación que otra. Dios escogió una nación para un propósito. La escogió amarla por un propósito. Pero por medio de Cristo, ¿verdad? Dios, de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad. Porque al fin de cuentas, cuando resumimos, todos venimos de Adán. Los gentiles y los judíos, ¿verdad? Entonces, aquí es delante de Dios, nadie tiene una posición especial. ¿Hay ventajas en ser judío? Dice el apóstol Pablo, sí. ¿Cuál es la única ventaja de ser judío? En que a ellos se les encargaron los oráculos de Dios. Es decir, a los judíos se les dio la ley, se les reveló el Señor. Se les dio el conocimiento, ¿verdad? De la voluntad de Dios, de cómo andar. A las otras naciones no. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Pues que ellos tienen 1000 años más que nosotros en la cuestión de, adelante, buenos días, en la cuestión de conocer la ley de Dios. Esa es la única ventaja, que sí es una ventaja, sí, pero no es favoritismo. O sea, no es de que Dios los favorezca a ellos, sino los escogió con un propósito y vemos todo a través, ¿verdad?, de las Escrituras, cuál era el propósito. Y entonces ahora nosotros podemos entender y saber cuál es nuestra posición delante de Dios. Somos hijos, aunque por sangre no vengamos de un linaje, ¿verdad?, de Abraham, aunque no tengamos apellidos judíos, en realidad, ¿verdad? Inclusive estuvimos viendo la semana pasada la señal del pacto de Abraham la señal del pacto de Dios con Abraham, que era la circuncisión. Y entonces vimos que era un símbolo, ¿verdad?, donde para ser del pueblo de Dios, los hombres varones cortaban una parte de su carne, ¿verdad?, el prepucio, y lo separaban. En un simbolismo que el apóstol Pablo dice que Cristo no hizo una circuncisión con un cuchillo, ¿verdad?, físico, sino nos circuncidó el corazón. Vemos que todo tiene un cumplimiento en Jesucristo, que todo tiene un cumplimiento espiritual, el cual, ¿verdad?, primero nos es enseñado en una manera, ¿verdad?, física, en una manera visible, tangible, para después darnos en realidad el sentido y el principio espiritual, que era lo que el Señor Jesús hacía con las parábolas. Tomaba algo físico, algo visible, algo común, y luego le daba una aplicación, ¿verdad?, espiritual. Prácticamente esa es la historia, ¿verdad?, de la Biblia, hermanos. Ver visiblemente toda la historia y cómo el Señor traza a través, ¿verdad?, desde Adán hasta el Señor Jesucristo, en perfecta armonía su plan de redención. Y lo podemos ver, o sea, aquí lo podemos palpar, lo podemos estudiar, sorprendernos, armonizarlo, y es maravilloso, hermanos, que no hay duda que todo esto, ¿verdad?, salió de la mente y del corazón de Dios. Amén. Entonces, iniciamos, hermanos, el principio de una nación. Aquí todavía tenemos a Abraham, todavía no nace Isaac, todavía no nace este hijo de la promesa. Ya nació Ismael, ¿verdad? A causa de querer ayudar a Dios en su promesa de darle un hijo a Abraham. Ya sabemos, él se mete con Agar, la sierva de Sara, tiene este hijo Ismael, pero este hijo no es el hijo de la promesa. Y entonces vemos que Dios,
parece que está probando y probando a Abraham, hermanos, una y otra vez, desde el principio, donde le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, ¿verdad? El lugar que yo te mostraré. Y vemos que Abraham así lo hace: sale de su tierra, sale de sus parientes, se va a una tierra extranjera, e inclusive lucha contra reyes, hermanos, para poder rescatar a Lot, ¿verdad? Su sobrino. Vemos que viaja hasta Egipto por causa del hambre, se expone a peligros, y decimos: wow, Abraham ya, su fe ya fue probada, ¿verdad? Al máximo. Pero en realidad vemos que el Señor le va a dar, vamos a llamarlo la prueba máxima, hermanos, de fe que pudiéramos decir que Abraham tuvo. Y prácticamente, hermanos, Abraham esperó 25 años para que naciera su hijo prometido. Imagínense que el Señor hable a su corazón, ponga una promesa, una visión en usted, ¿verdad? Y no le diga cuándo, ni cómo, ni dónde. Y que pase un mes, 6 meses, 9 meses, un año, 5 años, 10 años, 15 años, hermano, 20 años. ¿Qué tan pacientes y qué tan constante sería nuestra confianza y esperanza en esa promesa? Aquí hay cosas que admirar, ¿verdad? Claro, de los personajes bíblicos. Que en este caso, Abraham hizo todo lo que Dios le pidió. Tal vez no lo hizo de la mejor manera, pero lo hizo. Y aquí, ¿verdad? Esperó 25 años antes de que naciera su hijo prometido. Pero todavía el esperar esos 25 años no es la prueba mayor. Porque luego viene la siguiente prueba, ¿verdad? El Señor le dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y vete a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Imagínate la mente de Abraham, hermano. Siempre hay que pensar, tú lees la palabra de Dios, pero luego tienes que meterte en el personaje. ¿Qué pensó Abraham? ¿Qué sintió? Dijo: ¿qué me tomé esta mañana? ¿O estoy soñando? ¿O realmente fue la voz de Dios la que me habló? ¿Cómo Dios me va a prometer a un hijo y me va a decir que va a tener una descendencia con él, y ahora me pide que lo... Imagínate compartir eso con su esposa. Abraham se cayó la boca, hermanos. O sea, no pidió consejo, o sea, no le dijo: mujer, ¿cómo ves? Mira, Dios me pidió esto, ¿sí quieres que sea Dios? No le dijo a su esposa, hermano. Es decir, en la mente de Abraham, hermanos, ¿verdad?, resonaron estas palabras. Y Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo. Y es muy interesante en la tradición oral. Acuérdense que nosotros tenemos esto como la máxima autoridad, ¿verdad?, de la verdad de la palabra de Dios. Pero les digo que hay una ayuda que nos podemos dar, que es la tradición oral judía, ¿verdad?, que es la historia que fue pasando de generación en generación. En esa historia se dice que en este pasaje en especial de Génesis capítulo 22, fíjense cómo el Señor es muy, muy específico con Abraham acerca de a quién le está pidiendo, ¿verdad? Le dice, empieza así, le dice: toma a tu hijo. Toma a tu hijo. Y Abraham dice, o sea, esto lo dice la tradición hebrea, ¿verdad? Dice que Abraham pensó, dijo: Señor, ¿cuál? Porque tengo a Ismael y a Isaac. Y es cierto, tiene 2 hijos, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice: el único que tienes. Y dice que otra vez Abraham responde: Señor, es que tengo a Ismael y a Isaac. Y entonces el Señor le dice:
al que tanto amas. A los dos los amaba, pero en realidad, hermanos, ¿a quién más amaba era quién? A Isaac. Entonces, el Señor es bien claro, hermanos. El Señor es un Dios de verdad, es un Dios no de engaños. No es un Dios, ¿verdad?, que se anda con rodeos, sino que es un Dios directo, que siempre nos muestra, bueno, aquí todavía le falta. En su Biblia dice, al último dice, Dios así, o no dice. Vayan a Génesis capítulo 22. Porque en la nueva versión internacional que utiliza el curso, no menciona al final el nombre Isaac. ¿Cómo dice Reina Valera? 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, ahí, si la Reina Valera, si la nueva traducción viviente también dice el nombre Isaac, la nueva versión internacional no. Entonces, Dios le dice, toma tu hijo, al único que tienes, al que tanto amas, a Isaac. Entonces, porque aquí el juego de palabras es que Dios habla con Abraham, Abraham, toma tu hijo, Señor, tengo 2. Al único que tienes, no, Señor, tengo 2. Al que amas, a los 2 los amo. Y el Señor le dice, a Isaac, ¿verdad? O sea, es decir, bien específico. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que prácticamente todo está sucediendo. Y ahí tenemos algunos mapas en las últimas hojas de lo que es el libro. Y nos menciona el monte Moriah, ¿verdad? Ay, no se nota eso. Monte Moriah o Moriah. Todavía no existía la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? En los tiempos de Abraham. Más adelante, ¿verdad? Entonces se convierte en la ciudad de Jerusalén, es establecida en el monte Moriah, que específicamente en el pico, ¿verdad?, donde está el monte Sión. Es donde construyó David su palacio y al norte se construyó el templo. Entonces, Moriah es la misma, ¿verdad?, Jerusalén y Sión. ¿Cómo Dios escoge ese lugar? No fue Abraham quien escogió el monte Moriah, fue el Señor quien escogió ese monte, ¿verdad? No tiene nada especial, no es una gran montaña así hermosa, gigante. Es un monte, un montecillo ahí. Nada más que hay una piedra ahí muy específica, ¿verdad? Que es donde ahorita, si tú conoces un poquito de la historia de Jerusalén, donde se supone que antes estaba el templo, en la explanada del templo, ahorita está la mezquita de Omar, ¿verdad? Es un templo judío, musulmán. ¿Qué hay dentro de ese templo musulmán? Está la roca o la piedra donde se cree que Abraham va y trata de sacrificar, ¿verdad?, a Isaac. Por eso es tan sagrado para los musulmanes ese lugar. Entonces lo que vemos ahorita como Jerusalén, ¿era lo que era geográficamente Jerusalén o no? ¿Donde está el muro de los lamentos? ¿Eso es Jerusalén o no?
Jerusalén nada más es donde está la antigua ciudadela del rey David y lo que es verdad, ese pedacito, la antigua Jerusalén era chiquita en la parte más arriba del monte. Luego ya cuando Salomón va a hacer el templo, se extiende hacia el norte sobre el mismo monte para poder hacer el templo. Ahí es la primera vez que se extiende Jerusalén. Ya después la Jerusalén de hoy, pues ya está todo alrededor si prácticamente haga de cuenta que lo que era la Jerusalén en tiempos bíblicos venía siendo el monte. Por ejemplo, originalmente David conquista Jerusalén. Se le llama Jerusalén porque de los jebuseos. Entonces, los jebuseos tenían aquí en esta parte unas torres, ¿verdad?, de piedra gigantes, que es donde David conquista y hace su palacio. Más adelante, y está la muralla, ¿verdad?, aquí chiquita, y el palacio, y pues aquí las casitas, ¿verdad? Más adelante, entonces, Salomón se corre más hacia el norte para encontrar un lugar más grande y hace el templo. Entonces se construyó, ¿verdad?, la muralla más grande. Y ya ahorita, ¿verdad?, pues ya la ciudad ya quedó, la Jerusalén antigua quedó muy reducida, sí, muy reducida. El Señor. Sí. Quieren ser enterrados. Pues no nos dice la Biblia, ¿verdad?, nada de eso, pero sí nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si esos judíos creyeron en el Mesías, igual que en los panteones de México, Venezuela y Colombia, los muertos en Cristo que estén ahí, no importa que no estén en Jerusalén, ¿verdad? O sea, pero aquí lo interesante es entender que Dios le indica a Abraham dónde quiere el sacrificio. ¿Por qué es importante esto? Dijimos que todo tiene un sentido espiritual, hermanos. Bueno, en su mayoría, porque tampoco hay que buscarle tres pies al gato. Pero aquí es la primera vez que Dios le dice a un hombre dónde quiere ser adorado. O sea, ¿cómo? Sacrifícame a tu hijo en este lugar. O sea, Dios nos muestra el cómo, hermanos. Él quiere ser adorado, el dónde. No es que el ser humano pueda hacerlo de la manera que le guste, sino aquí vemos por primera vez que Dios le dice a un hombre: ve a tal lugar donde yo te mostraré y sacrifícame esto. Desde ahí ya el Señor, ¿verdad?, empieza a darnos indicaciones y nosotros tenemos que, ¿verdad?, seguir las indicaciones de Dios. Aquí es donde es totalmente lo contrario a la religión, donde, buenos días, donde el hombre es el que siempre, ¿verdad?, pone las reglas, pone las formas, el diseño. No, aquí Dios nos da el diseño, nos da la instrucción, cómo y dónde. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, el día de la última cena, se tomó el Señor el pan, partió, se los dio y les dijo: coman, este es mi cuerpo. Tomó la copa, se las dio, le dijo: tomen, esta es mi sangre. Hagan esto cada vez que lo hicieran, ¿verdad? Recuerden mi muerte, mi resurrección y mi pronta venida. Instrucciones de la adoración a Dios. Desde aquí vemos que Él le da a Abraham una instrucción de adoración. Entonces, nosotros no hay que andar inventándonos, hermanos, las cosas que hacemos para Dios. Por más buenas ideas que sean, no las tome. Si no es el Señor, hermanos, va a servir al ojo humano, sí, va a dar resultados humanos, sí, pero va a ser hueco adentro. Va a ser hueco, o sea, entonces vemos que a Dios le da esta indicación a Abraham. Y aquí, hermanos, es importante entender esto. Las personas
por mucho tiempo habían sacrificado ya seres humanos a dioses falsos. Eso es no es nuevo, ¿verdad? No es de los satánicos aquí de Matamoros, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban esa secta? Los satánicos, no me acuerdo de esos. Los narcosatánicos. Esto es, Satanás siempre ha querido la vida del hombre, ¿verdad? Y entonces, en una práctica ya muy, muy antigua, Abraham la conocía. Entonces, Abraham estaba consciente de esto, hermanos. Buenos días, buenos días. Y nunca, hermanos, Dios había pedido sacrificios humanos, jamás. Aquí es la primera vez que vemos que Dios pide sacrificio humano, pero viene esta pregunta porque me la han hecho. Hermano, ¿por qué Dios quería la vida de Isaac? ¿Por qué Dios quería que Abraham matara? Pregunta, ¿Dios realmente quería la vida de Isaac, hermanos, como un sacrificio? O sea, literal, ¿verdad? Su sangre de Isaac. Claro que no, claro que no. O sea, tenemos que entender que aquí el Señor está probando la fe de Abraham. No es que Dios está dando su voluntad para que sea hecha de manera literal, es una prueba. Y aquí entonces vemos pues que Abraham, hermanos, está en este dilema, ¿verdad? Es el único hijo con su esposa, es el hijo que ama, es el hijo de la promesa, y Dios le ha pedido, ¿verdad?, ahora sacrificarlo. Con este sacrificio Abraham tenía todo que perder y nada que ganar, hermanos. Hablando humanamente, ¿verdad? O sea, ponte a pensar y pues Abraham, toda su esperanza, hermanos, estaba en Isaac. Toda. Entonces, prácticamente al morir Isaac, moría Abraham, hermanos. O sea, porque no iba a tener descendencia. Las promesas que Dios le había hecho morían con su hijo, prácticamente, ¿verdad? Lo único que Abraham podía decir, bueno, si yo hago esto, realmente le muestro a Dios que Él es lo más importante en mi vida. Es la única cosa positiva o la único que Abraham, yo creo, pudo haber pensado, decir, si sacrifico a mi hijo, número uno, voy a perder a mi esposa. 2, no tengo descendencia. Las promesas de Dios de que mi descendencia sería como la arena del mar y las estrellas de los cielos, quedan nulas. Las familias de la tierra ya no van a ser benditas por medio de mi descendencia. ¿Qué gano, Señor? Pues nada más mostrarte mi fe, ¿verdad? Pienso yo que eso sería lo único que Abraham pudo pensar, hermanos. Y Abraham no dudó en obedecer a Dios. Aquí es donde volvemos a lo mismo. ¿Por qué Abraham es tan importante entender el concepto de la fe por medio de la justicia? Porque Abraham no hizo nada más que obedecer a Dios. O sea, Abraham no construyó una ciudad, hermanos, con palacios y templos para Dios. O Abraham no conquistó, hermanos, y luchó por 40 años para extender un reino, ¿verdad?, para Dios en la tierra. O Abraham, no sé, hermanos, no vivió sin pecado para agradar a Dios completamente. Es decir, ¿qué hizo Abraham? Que Dios lo toma y lo usa como el padre de la fe, ¿verdad? Pues es precisamente el hacer lo que Dios quiere, que es lo que podemos nosotros exaltar de Abraham. Ya salió de su tierra, ya dejó sus parientes, hermanos. Por fe está caminando en un lugar que Dios no le había dicho hasta que llegó, ¿verdad? Por fe y por medio de temores está haciendo y viviendo en una tierra donde es extranjero. Y por fe está esperando tener, ¿verdad?, familia en las promesas de Dios. Y ahora por fe va a matar a su hijo por temor a su Dios y Creador. Pues prácticamente, hermanos, obedecer a Dios, aunque no entiendas, aunque no sepas cómo Dios va a bendecirte en medio de esas cosas que para ti son tan difíciles, es lo que se puede exaltar de Abraham. Y la fe, ¿verdad?, la justificación, y tome la palabra justificación, es un término muy profundo que hay que entender, pero a simple vista, ¿verdad?,
¿Cómo entendemos la justificación? La justificación es Dios te hace justo por medio de cumplir, hermanos, requisitos que Él mismo pide. En este caso, Dios dice, buenos días. Dios dice, la paga del pecado es muerte. Para que haya justicia tiene que haber muerte. Para que haya justicia, ¿verdad? Tiene que haber, en este caso, obediencia. Todavía Abraham no sabía del plan de Dios acerca de la redención por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo eran justificados los hombres de antaño o antiguos? Por medio de la obediencia. Ellos decían, si vives una vida conforme a la voluntad de Dios, tal vez Dios te acepta. Entonces ellos vivían por fe obedeciendo a Dios, hermanos, no siendo como otras naciones. Entonces, aunque Abraham no era del pueblo judío, porque Abraham apenas con su descendencia va a iniciar el pueblo judío, sí podemos ver que es de una simiente santa, o sea, es decir, mantuvo su corazón, mantuvo su mente, hermanos, en un Dios creador, buscando hacer el bien. Y eso fue lo que lo justificó delante de los ojos de Dios. Es decir, creer que hay un Dios que observa, un Dios que creó, un Dios que está a cargo de su creación y que tú tienes que agradarlo. Y entonces él, al obedecer a ese Dios, encuentra la justificación. Porque Dios así lo quiso. Por eso Dios lo prueba. Y no es que Dios no sepa si Abraham es realmente digno o no, hermanos. Dios lo sabe todo. Ya hablamos de esto también. El miércoles hablamos acerca de que los libros en los cielos, Dios tiene escrito, ¿verdad?, cada cosa. A mí me fascina, es uno de mis versos favoritos, hermanos, Salmo 139. Cómo el rey David escribe esta verdad. Ya David lo sabía, hermanos. El verso 16, creo, 15, 16, 17, donde dice: cada día de mi vida estaba escrito en tu libro, cada instante fue diseñado aún antes que sucediera. Oh, cuán maravillosos son tus pensamientos acerca de mí, Señor. O sea, David ya manifiesta tener ese conocimiento de decir: Señor, tú tienes toda mi vida, cada instante escrita. El Señor Jesús rectifica, ¿verdad?, ese conocimiento de que hay libros en el cielo acerca de nosotros donde dice: y de cada palabra ociosa que hablas darás cuenta al Señor. Y luego el apóstol Juan vuelve a reivindicar ese pensamiento en el Apocalipsis, donde dice: y los libros fueron abiertos y cada uno fue juzgado según las obras que estaban, ¿verdad?, escritas. Entonces vemos aquí que Dios no necesitaba probar a Abraham para ver si Abraham, hermanos, iba a obedecer. Dios quería que Abraham supiera, ¿verdad?, hasta dónde realmente Abraham estaba dispuesto a llegar por su amor a Dios, por su temor a Dios. Y vemos que esta prueba, entonces, amados, fue una prueba de fuego, ahora sí, ¿verdad?, para la fe de Abraham. Pero él no dudó en obedecer y empieza a hacer los preparativos. Y aquí es donde yo les digo, siempre vean atrás de cámaras, hermanos, la película. Imagínate, Abraham empieza a hacer preparativos, no le dice nada a su esposa. De repente la mujer le apaga, ¿verdad?, a la casa de los famosos. ¿Dónde está mi viejo? Y va a ver dónde está el viejo. ¿Qué haces, Abraham? ¿A dónde vas? Ah, mujer, voy a hacer un viajecito. Me voy a llevar a Isaac. Al niño. ¿Para qué? Bueno, ya era un chamaco, no era un niño pequeño, hermano. Ya Isaac era un joven de unos 20 años, ¿verdad? ¿Para qué? Vamos a ir, vamos a venir, mujer. Ya traía. Seguro ella le mandó al muchacho porque te llevas al muchacho. Y en la mente de Abraham, hermanos, el estar preparando la leña, el fuego, cargando el burro, ¿verdad?, diciéndole a su hijo: vamos, hijo, a un viaje. Guardar todo esto en el corazón, hermanos, en la mente, es difícil, porque no es nada más en el momento que él saca el cuchillo, ¿verdad?, que ya lo va a matar. Son estos 3 días de viaje, que día y noche, hermanos, Abraham tiene esto en su mente. Si nosotros con una noche
larga, hermanos, donde no podemos dormir, que tenemos ansiedad o que estamos preocupados por algo, ya nos sentimos mal. Ahora 3 días continuos, ¿verdad? De una preocupación genuina, porque, hermanos, deje usted, nuestras ansiedades están basadas en puros y si. Aquí no era easy, aquí Dios dijo, me lo sacrificas. O sea, aquí sí había una razón, hermanos, de tener esos sentimientos encontrados, esa fe que está luchando, ¿verdad? Esos 3 días donde Abraham va caminando, pero es hermoso como en el libro de Hebreos, capítulo 11, estamos en la página 174, el escritor, ¿verdad?, de Hebreos dice, por la fe que Abraham había recibido, dice, por la fe que había recibido Abraham las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Ahí vemos ya que aquí nos está manifestando el escritor de Hebreos, que Abraham tuvo esas preguntas. Señor, ¿cómo me estás diciendo que por medio de Isaac voy a tener un pueblo, descendencia, si me estás diciendo que lo mate, ¿verdad? Pero luego viene la misma contestación. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta de resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Aquí ya se había hecho la escena. Abraham decía, Señor, si tú dijiste que él era el hijo de la promesa, que no era Ismael, sino que era él, no es otro, tú dijiste que era él, y me lo estás pidiendo, yo estoy seguro que yo lo voy a matar. Y después de haber llorado la muerte de mi hijo, Señor, yo estoy seguro que tú lo vas a resucitar. Porque tú dijiste que él iba a venir la descendencia. Si Abraham, hermanos, no hubiera tenido esa fe de que Dios resucitaba a los muertos, no hubiera ido a Moria. No hubiera ido. No hubiera ido, o sea, Abraham es humano, como tú y como yo. Pero aquí nos revela el escritor de Hebreos que Abraham consideraba que Dios tiene el poder para resucitar a los muertos. Que yo recuerde y que yo sepa, hasta este momento, la historia de Génesis no nos dice en ningún lugar que Dios había resucitado a un muerto. Pero si Abraham dijo, pero si Dios es el Dios que creó todo y que me ha guardado, yo creo con toda mi fe que el Señor puede resucitar al hijo que me está pidiendo que sacrifique. Entonces, prácticamente, hermanos, Abraham dice, tomó la leña, la puso sobre Isaac la leña, hermanos. Por eso les digo que Isaac no era un niño, ¿verdad? Porque un niño no puede cargar mucha leña, porque para que un cuerpo sea ofrecido en sacrificio, no se necesita nomás una arpillera de carbón, ¿verdad? Se necesita un montón de leña. Dice, tomó la leña y la puso sobre Isaac, él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo. Las dos cosas que iban a consumir a su hijo, él las cargó, el cuchillo y el fuego. Dice, y los dos siguieron caminando juntos, pero de repente el muchacho Isaac no era soncillo, hermanos, sino que le dice, oye padre, dime hijo, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque bueno, aquí nos saltamos parte de la historia. Dice que Abraham toma unos siervos y un burro, ¿verdad? Se va camino a Moria y al Señor le dice, es en aquel lugar, ok, le dice a los siervos, quédense aquí. ¿Por qué creen que le dijo quédense aquí? Porque cuando vieran que amarraba a Isaac y lo ponía sobre el holocausto, sí, se ha vuelto loco nuestro amo. Iban a impedir que él, entonces Abraham ya había pensado en todo, hermanos. Espérenos aquí, mi hijo y yo vamos a subir, vamos a ofrecer y vamos a regresar. La fe, ¿verdad? Entonces ahí van los dos juntos, ellos solos, ¿verdad? Ya Abraham y Isaac, oye, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá el Señor, respondió Abraham. Qué hermoso ver, hermanos, cuando un hombre entiende el corazón de Dios. Por eso Abraham es llamado amigo de Dios. Dios lo llama amigo.
¿Por qué crees que cuando cuando Dios va ya vimos esta escena, ¿verdad?, a destruir Sodoma y Gomorra, hermanos? ¿Por qué crees que Abraham le dijo, Señor, y si hubiera 50 justos? Abraham conocía, hermanos. No estoy diciendo que conocía plena y completamente a Dios, sino conocía el corazón de Dios, la esencia de Dios, la justicia. Y Abraham sabía que Dios, hermanos, ama a los justos. Perdón. Entonces, aquí también vemos cómo Abraham conoce el corazón de Dios y le dice, mira, hijo, no te preocupes, el Señor proveerá. Y en verdad, cuando vemos aquí en la traducción, hermanos, dice el Señor se proveerá de un cordero. No dice nos proveerá, dice se proveerá de un cordero. Porque el sacrificio es para Él, no es para nosotros. Se proveerá de un cordero. Y es hermoso entender esto en el ámbito espiritual, hermanos. Entienda esto, mire, en el ámbito espiritual. Es el monte Moriah, ¿verdad? Vamos a ponerle el monte del sacrificio. Utilizando las palabras que nos dice Abraham. Ahí están las piedras donde va a ser el sacrificio. Abraham, ¿verdad?, e Isaac van subiendo el monte para el holocausto. No llevan cordero. Pero por el otro lado, el Señor ya, hermanos, mandó el corderito, ¿verdad? Ellos no ven el cordero, está del otro lado, no lo pueden ver. Pero Abraham cree, hermanos, que el Señor proveerá. Y era cierto. El Señor ya había enviado, hermanos, un cordero, ¿verdad?, que se iba a enredar sus cuernos ahí en un arbusto. Pero ellos no lo sabían. Y en nuestra vida es lo mismo. Nosotros estamos aquí en el presente, este lado, ¿verdad?, es el presente del monte. Este lado es el futuro. Jamás. La improvisación no es de Dios. Nunca. Pero es que ahí se da cuenta del concepto de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de Lo que no se ve. Ahí cuando dijo, yo y mi hijo regresaremos. En ningún momento lo dudó, tuvo la certeza de que eso, su fe, hasta en ese momento prueba él su fe. ¿Sí? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y esto fue literal para Abraham. O sea, esto sí le sucedió a Abraham literalmente. Al él ir subiendo, él dijo, Dios se proveerá de un cordero. Literalmente el cordero iba subiendo. Espiritualmente también es para nosotros, hermanos. Literal, espiritualmente. Dios nos proveyó de un cordero, ¿verdad? Y es hermoso entenderlo de la manera en que el Señor lo explica y nos deja ver la historia, porque así es como nosotros debemos de vivir. Por eso el Señor Jesucristo dice, por nada estéis afanosos, por nada, sino que sean conocidas con oración, verdad y súplica a vuestro Padre. Porque lo dice, y la paz de Cristo guardará nuestro corazón. Imagínate, yo te repito, hermanos, imagínate los 3 días de viaje de Abraham. ¿Qué fue lo único que pudo guardar los pensamientos y el corazón de Abraham aquí, hermanos? La fe, la certeza, la esperanza bienaventurada de decir, Señor, nada está fuera de tu control. Nada es sorpresa para ti. Nada. Para nosotros puede ser lo peor, hermanos. Anoche el hermano Jorge tuvo un infarto, ahorita está en el hospital, voy a ir a visitarlo al ratito, ya después les doy noticias, pero decir, la vez que mi papá se me infartó enfrente de mí, cayó así delante de mis ojos en la calle, nadie espera, hermanos,
la muerte de mi cuñado hace un mes y medio. No esperábamos, y pareciera que estas son sorpresas, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? O sea, para nosotros es algo que se salió de control, algo que está fuera de nuestro, pero para el Señor no, hermanos. Y aquí es donde inmediatamente, antes de que le empiece a volar los pensamientos y las emociones, tiene que ser llevada y cautivada nuestras emociones y pensamientos en el Señor, entregados a Él inmediatamente. ¡Pum! Señor, no entiendo, Señor, no sé por qué, pero confío, Señor, plenamente en que tú ya sabías, Señor, y tienes un plan para esto, Señor. Y ponerlo inmediatamente en manos de Dios. Porque si no, hermanos, nuestra carne es débil, ¿verdad? Y aquí nos enseña Abraham a que las emociones, a que los sentimientos, las ansiedades pueden ser llevadas a Dios por medio de la certeza y la fe. Pastor, pensaba yo en Isaac, cómo la fe de Abraham lo afectó a él tan profundamente, porque yo me imagino cuando estaba amarrado, que estaba viendo lo que iba a hacer su papá y no gritó, o sea, la Biblia no dice que lo quiso impedir, ¿no? Simplemente estaba confiando en esa fe y me recordé o visualicé a Isaac cuando ya estaba viejo, cuando bendijo a Jacob, y esa fe que tenía, y yo digo, la tuvo que haber tomado de su padre. Aquí es donde sí, por ejemplo, Abraham ha de haber sido un padre muy amoroso con Isaac. Pues era ya de 100 años, era su bisnieto, prácticamente tataranieto, pero era su hijo. Entonces, fíjate cómo los abuelitos tratan a nuestros hijos. No nos tratan como a nosotros. A nosotros nos dieron. Pero ¿por qué le gritas al niño? ¿Por qué le pegas? ¿Por qué le dices? Pues porque tú así me decías a mí. No, hijo, pero es que... Entonces imagínate cómo trataba Abraham a Isaac. Isaac sabía que su padre lo amaba en toda la plenitud de la palabra y que no le iba a hacer daño. Que no le iba a hacer daño para nada. Entonces, esa confianza que Isaac tenía en su padre fue lo que permitió que esto sucediera. Pero aún así, por eso dice que Abraham lo amarra. Porque por más confianza que tengamos en nuestro padre, hermanos, el instinto de vida, Isaac pudo haber dicho, mi papá está loco. ¿O no? Porque desde que él empieza a pensar, ¿y el cordero? Está medio extraño esto. Papá, el cordero, hijo, no te preocupes. Dios se proveerá de un cordero. Ya se les va oliendo Isaac, hermanos, también. Pienso yo, no nos dice la Escritura, hermanos, y yo no quiero causar, ¿verdad?, ningún tipo de una doctrina falsa. Pienso yo que antes de acostarlo en la piedra y amarrarlo, pienso yo que Abraham habló con Isaac y le dijo. Pienso yo que lo sentó y le dijo, hijo, yo te he contado cómo el Señor me habló desde Aram y nos sacó y me dijo que me fuera de ahí y dejara mi tierra y mi parental al lugar donde íbamos a traer. Yo te he dicho las veces que el Señor vino y me habló y me dio promesas. Yo te dije cómo el Señor, ¿verdad?, le prometió a tu madre que tú nacerías en un año, nos dio tu nombre inclusive, cómo te íbamos a poner, y que de ti, ¿verdad?, va a ser una gran nación, tarará, tarará, tarará. ¿Tú crees en el mismo Dios que yo? Sí. El Señor me habló hace 3 días y me dijo que te sacrifique. Pero yo creo que el Señor te puede resucitar, hijo. ¿Tú crees que el Señor puede darte vida? Nos está probando mi fe. Y es mayor mi amor y temor a Dios que hacia ti. ¿Quieres ayudarme en esto? Esa es mi manera de pensar. No le hallo yo, hermanos, otra manera en que Isaac hubiera accedido. Pero aún así, Abraham, yo creo, le dice, hijo, pero somos carne. Yo he sido débil, yo he mentido para salvar mi vida. Acuérdense que Abraham, su
su mentirita, ¿verdad?, de que Sara era su hermana para salvar su vida. Entonces yo creo por eso le dice, permíteme amarrarte. Es que imagínense, hermanos, el muchacho no se va a poner así como, ¿qué estás haciendo, papá? ¿Por qué me estás amarrando? ¿Verdad? O sea, no hay lógica humana pensar en eso. O sea, hacían. O sea, aquí tiene que haber un argumento donde ellos se ponen en acuerdo, o sea, y los dos están dispuestos a adorar a Dios. Otra pregunta. ¿Esto tiene que ver con podría ser una, ¿cómo le llaman? Sombra de lo que puede ser? Claro que es sombra, hermana, claro que sí es sombra. Es que Pensando en eso, yo digo, entonces, dice que Jesús no, ¿cómo se dice? Enmudeció, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. ¿verdad? Y pensaba yo en eso, en la misma actitud que pudiera estar teniendo él, porque luego lo que dice, amaba a su padre Abraham y quiso Complacerlo. y porque cuando cargó la madera, yo cuando leía eso, yo decía, a ver, yo sé que Dios es el que derramó su ira sobre su hijo, entonces, ¿por qué el muchacho cargó la madera? Está representando la cruz, entonces, la madera que está cargando hacia su muerte. Hay mucho simbolismo, y claro, y les explicaba yo cuando iniciamos la clase, que precisamente, hermanos, todos los eventos bíblicos y los personajes, el enfoque es Cristo. No son los personajes mismos, ni los eventos que ellos vivieron. Todo apunta hacia el Señor, todo. No claro, hay cosas que no tienen un sentido espiritual, ¿verdad? Y que muchas veces se les pone, pero en este caso sí, estamos viendo plenamente, ¿verdad?, al Padre dispuesto a sacrificar al Hijo, el Hijo dispuesto a ser sacrificado y ser obediente hacia el Padre, y el Hijo teniendo la fe de decir, mi Padre dice que Dios me puede resucitar. Vemos aquí un simbolismo muy, muy parecido a todo lo que vemos la obra redentora del Señor Jesucristo físicamente en la cruz. Había oído, bueno, yo lo entendí cuando lo leí y luego había oído eso de la similitud, pero sí quería preguntarle para estar seguro. Sí, y aquí al final tenemos que ver que entonces el Cordero es quien es sacrificado, porque al fin y al cabo Isaac no es Cristo, ¿sí? Isaac viene representando a Abraham una vez más, ya cuando nos vamos ya fuera de la aplicación espiritual y del principio que se nos quiere enseñar, ellos vienen siendo Adán, o sea, el hombre, y es sacrificado un cordero expiatorio por ellos, que viene siendo lo mismo por nosotros, ¿verdad? Que al final Jesucristo es el que es sacrificado y no nosotros. Pero sí, o sea, aquí hay mucha enseñanza, y esta acción, hermanos, de fe convenció a Abraham, que ya tomaste el examen, brother, del de hoy. Sí, pero el 8 órale. Entonces vemos aquí, hermanos, un Dios maravilloso, ¿verdad? Que prepara a sus siervos, que nos va llevando más allá. No nos hace pasar una prueba en la cual Él no muestre su misericordia, su amor, su poder sobre nosotros. Porque aquí, acuérdense, hermanos, no es que mi persona sea capaz de ir madurando y entonces recibiendo más pruebas. Es que la fe del Hijo de Dios es la que madura en mí, y la fe de Él es la que me hace poder atravesar las pruebas. O sea, humanamente yo no tengo nada que ofrecer a Dios para que Dios sea complacido en mi sentido humano. Tengo que entender que es Dios mismo quien me va llevando a esa madurez por medio de las pruebas. En este caso, ¿verdad? Abraham, la primera prueba es: sal de tu tierra, deja tus parientes, vete al lugar que yo te mostraré, vive como peregrino, anda por toda esa tierra, porque donde pises yo te lo voy a dar, ¿verdad? Son pruebas al principio pues que no
son difíciles, pero no son un sacrificio así tan espectacular, ¿verdad? Pero ya hermanos, es un nivel, ¿verdad? Pero decir, pero al pasar las pruebas menores, por eso el Señor Jesucristo dice, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Ya es una promesa que el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo. Y aquí es donde, por eso los hijos de Dios, en lugar de vivir una vida plenamente sin peligros, plenamente sin enfermedades, plenamente feliz aquí en la tierra, hermanos, temporalmente vive circunstancias y situaciones muy difíciles. Porque Dios no necesita probar si nosotros realmente le amamos. Nosotros necesitamos ser probados para ver si nosotros realmente le amamos a Él. No que Él necesite saber, nosotros necesitamos saber. Nosotros necesitamos saber dónde estamos. El apóstol Pablo decía, examínese cada uno a sí mismo y mire sobre qué está parado. Pruebe las obras que ha hecho, si las has hecho con metales, oro, plata, o si las has hecho con paja y, ¿verdad?, maderita que se va a consumir. Y cómo se prueba algo, hermanos, pues poniéndolo sobre estrés, ¿verdad? O sea, ¿cómo pruebas una cuerda? Pues hay que estirarla a ver si, ¿verdad? Una prenda también, ¿cómo la pruebas, verdad? ¿Cómo pruebas un envase que tiene que contener agua? Pues le echas agua a ver si no sale el agua, o sea, sin de ser probado. ¿A qué se refiere específicamente a esas obras? Esas obras que dice Es la vida, hermana, la vida diaria. Porque tenemos que entender dónde somos probados. En el matrimonio, en la paternidad, en nuestra salud, en nuestra economía, o sea, es cómo llevo yo mi matrimonio, cómo llevo yo mi paternidad, cómo llevo yo mi vida laboral, cómo llevo yo mis interrelaciones con mis compañeros, con mi jefe, cómo llevo yo la vida en espíritu en la iglesia. Esas son las obras diarias. Las llevo a través de la voluntad de Cristo o según mi pensar. Cuando construyo con material de oro y plata, hermanos, duraderos, es porque lo estoy haciendo según la voluntad de Cristo. Cuando lo construyo con paja, madera, barro, lo estoy haciendo según mi pensar, mis costumbres, ¿verdad? Y según el diseño del mundo. Entonces, aquí vemos que Abraham, hermanos, ve este carnero atorado, ¿verdad?, en un matorral, lo toma y lo sacrifica. Y entonces aquí es donde el ángel de Jehová, la tarea que hicieron, ¿verdad? Dice, página 176, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio, aquí es donde les digo yo, y es que al principio no llegaron todos, pero pongan atención aquí a estas palabras. Además dice, verso 18, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Esta descendencia no es el pueblo de Israel. Esta descendencia es Jesucristo. ¿Sí? Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Entonces, aquí vemos plena y completamente, hermanos, que la promesa de Dios a Abraham es condicional, fue condicional. Y las promesas que Dios hace hoy en día son condicionales a nosotros. El que creyere y fuera bautizado, el que permanezca fiel hasta el final, ese recibirá la corona de vida. Procuren la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esas son condiciones del pacto. Salud. Dios está diciendo, hay condiciones para que mi pacto de salvación
se ha hecho. No, no es nada más yo creo en mi corazón e invito a Jesús, ¿verdad? Hay condiciones que el Señor pone, que el Señor dice, no son obras humanas, no por ellas, por hacerlas en sí mismas me voy a salvar. O sea, no son requisitos de una religión donde digo, si yo me bautizo, si yo confieso, si yo me arrepiento al decir cosas en frente de los demás, si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo, si yo ayudo, ya. No. Más bien, yo tengo que buscar al Señor Jesucristo diariamente en mi vida devocional. Y Él al ir siendo formado en mí, va a hacer que estas obras sean un fruto real de Él mismo en mi vida. Y no al revés, no que yo al hacer estas obras, hago que Él sea un fruto en mí. Está medio revuelta la cosa, hermanos, pero tenemos que entender que aquí es por justificación, o sea, las obras de Abraham lo justificaron. A nosotros nos justifica la fe en la obra redentora de Jesucristo, en lo que ya hizo Jesús, no en lo que hacemos nosotros, en lo que ya hizo Jesús. Si yo pongo mi fe en el Señor Jesús, yo voy a buscar entonces que Él sea formado en mi vida. Cuando digo sea formado en mi vida es que su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de amar, su forma de perdonar, su forma de servir, yo buscar en la palabra y yo imitarlo a Él, como dice Pablo, imítenme a mí como yo soy imitador de Jesucristo. Yo al empezar a buscar y a ser lleno del Señor Jesús, ¿sabes qué va a ocurrir? Voy a empezar a hacer lo que Él hacía. Por eso ahí en Mateo capítulo 7, hermanos, cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquellos. ¿Verdad? Ok, y luego dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, no dice tú hiciste en mí, Señor, dice hicimos, yo hice. El Señor dice, no los conoceré, pero a otros les diré, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo, me visitaron. ¿Cuándo, Señor? Por cuanto uno de estos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Aquí estamos viendo el carácter de Jesucristo, hermanos. Un carácter compasivo, un carácter amoroso, un carácter, ¿verdad?, donde se daba a sí mismo por los demás. Vemos las obras de Cristo. Entonces, cuando Cristo es formado en nosotros, vamos a empezar a hacer de corazón lo que Él hacía. No por compromiso, por cumplir una religión o una ordenanza o un mandamiento, sino esto va a nacer de nosotros. Aquí es cuando uno se da cuenta y dice, yo no era así. Porque no lo estoy haciendo nada más como una obra, sino que me nació hacerlo. Yo no podía perdonar a nadie. Yo no servía a nadie que me cayera mal. O sea, cuando uno se da cuenta es quién lo está haciendo realmente. No eres tú, es Cristo en ti. Ahí es cuando realmente puedes entender que el Señor, ¿verdad?, ha hecho la obra. Entonces, vemos aquí, hermanos, en el verso 15 que dice que el ángel del Señor o el ángel de Jehová habló a Abraham. ¿Qué investigamos acerca de esto? A ver, díganme. Es que la tarea de la semana pasada fue, ¿verdad?, investigar acerca del ángel de Jehová o el ángel del Señor. Les voy a dar chance otra semana, hermanos. Soy tan bueno. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿En qué lugares de la palabra de Dios lo podemos encontrar? ¿Con qué otro nombre recibe el ángel de Jehová? ¿Sí? Porque no nada más es el ángel de Jehová. Hay otro término que también se usa, el ángel, ¿verdad? Entonces no les voy a adelantar nada de la tarea, pero vamos a pasar este tema para la próxima semana que ustedes me lo compartan. Sí. ¿Qué pasajes de la Biblia encontramos? ¿Con qué otro nombre se le conoce? En lugar de Jehová hay otro término que se usa. Bueno,
Estamos hablando de la fe y las obras. Santiago, hermanos, el medio hermano del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hijo de María y de José. Dice, estamos en la página 177, estamos hablando de obras y justificación y fe. Santiago dice, alguien me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Al menos estos hacen algo, ¿verdad? Tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. No fue porque le creyó, hermanos, nada más en la cabeza. No, sí te creo, Señor. Sino que vivió conforme a esa fe, ¿verdad? Dice, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona se le declara justa por las obras y no solo por su fe. ¿Por qué, hermanos? Porque en realidad lo que va a confirmar la fe que hay en el interior es precisamente la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de pensar, la forma, ¿verdad?, de que nosotros nos conducimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y entonces continúa Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin duda, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Que nadie al ser tentado diga, es de Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrasan y seducen. Luego, cuando el deseo se ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumido, da a la luz la muerte. Aquí nada más rápidamente tenemos una diferenciación entre prueba y tentación, ¿sí? ¿Cómo diferenciarlas? Prueba y tentación. A ver, díganme. Bueno, no me digan. Ok, bueno. La prueba viene de Dios. La tentación viene. Ok, sí. Entonces, yo soy tentado por mí mismo. Y soy tentado. Ok, entonces hay dos fuentes, ¿verdad? Satanás y mi carne. Ahora, ¿qué diferencia tiene la prueba y la tentación? Que Dios dice que no nos prueba para mal. No. ¿Qué diferencia tiene la prueba y la tentación? La prueba tiene que ver más con situaciones que traen aflicción a la persona, a la fe. Ok, entonces, la prueba, hermanos, está basada en el madurar la fe. Sin producir maldad o pecado. ¿Qué quiere decir esto? Una prueba nunca me va a llevar hacia el pecado. O sea, es decir, si yo soy tentado, hermanos, para adulterar con una mujer, eso no vino por parte de Dios. Porque si yo no paso la prueba, si yo no resisto, ¿qué va a pasar? Voy a adulterar y voy a caer en pecado. Entonces, la prueba jamás, aunque yo la pase o no la pase, no me va a llevar a pecar. Esa es la gran diferencia. La tentación, hermanos, siempre es basada, o sea, está basada
en hacernos caer en el pecado. Pocas palabras, Dios siempre te va a probar, como ya les dije, en la economía, en la salud, en las actitudes, en los tratos, en el matrimonio, cuestiones, ¿verdad?, donde el carácter es probado, donde la fe es probada. Vamos a decir, si Abraham, hermanos, no hubiera sido obediente, claro, cae en el pecado de desobediencia, pero no era el objetivo que cayera en el pecado de desobediencia. El objetivo aquí es que él, ¿verdad?, creciera. Pero el objetivo aquí de la tentación siempre es que caigas en pecado. Y la base siempre del pecado es la concupiscencia. Concupiscencia es deseo intenso, no nada más un deseo malo, un deseo intenso, muy intenso. ¿Cuál es un deseo intenso bueno que tenemos? El amor hacia los hijos. Y podría ser también que la prueba dice que nosotros no decidimos, no tenemos la libertad de decidir en la prueba de Dios, y dice que nos dará la salida a eso. Y en la tentación sí podemos tener una decisión de hacerlo o no hacerlo. Ambas podemos decidir. En la prueba puedes decidir. Sí, o sea, haz de cuenta aquí, eres probado por Dios y a lo mejor no te avientas. O sea, dices tú, el Señor le dice a Pedro, sal de la barca. Pedro pudo haber dicho, no, Señor. Tenemos, fíjense, a Jonás, el Señor le dijo, ve a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? No lo hizo. A Moisés le dice, ve al pueblo, ve a Egipto. Pero Señor, 5 excusas le pone Moisés. Mira que, pero Señor, y si me dice, pero Señor, y si, pero Señor, al último le dijo el Señor, vas a ir. Así le dijo a Moisés, o sea, es decir, sí podemos, ambas podemos, la diferencia, y por eso les digo, es que el objetivo no es llevarte al pecado. Exactamente, es hacer crecerla. Y está basada precisamente en lo bueno que Dios ha puesto en ti. La tentación está basada en lo malo. Y siempre el objetivo es tumbarte. Pero también dice la palabra que nadie puede ser tentado más de lo que puede soportar. Y junto con la tentación Dios nos da la salida. Entonces, si me dices que la tentación es de Satanás, Dios te está dando su tengan cuidado. Acabamos de leer el texto, Dios no es tentado por el mal y Dios no tienta. Ok. Las tentaciones jamás van a ser planeadas por Dios. Que Él las va a permitir, Pero como el Espíritu Santo está en el creyente, entonces el Señor siempre está el angelito, ¿verdad?, y el diablito. ¿Eh? El angelito es el que el Espíritu Santo te dice, ¡hey! Te empieza el corazón a palpitar a 1000. Aguas con la mentirota que vas a echar. Pum, 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 ¿verdad? Ahí te está ayudando el Señor en la tentación. Te está ayudando. Pero no es que Él haya mandado esa tentación. Él no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Somos tentados por nosotros mismos y por Satanás. Pero claro que Él nos ayuda en las dos, esa es la gran diferencia. Satanás no te ayuda en esta. Dios te ayuda en las dos, claro que sí, Luis. No, que esa palabra tentación, en ese texto específicamente en Corintios, hay todavía hasta el día de hoy un dilema en cuanto a la traducción de la palabra. Y muchos la conectan precisamente con la oración del Padre Nuestro, donde no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Realmente la palabra original en griego en los manuscritos más antiguos es líbranos del maligno. Entonces, cuando entendemos el término tentación ahí, no es que Dios nos está poniendo de pechito para que nosotros caigamos en la tentación o para que nosotros vayamos ¿cómo se llama?, por nuestra naturaleza caída, a fallar automáticamente por la tentación. No, simplemente ahí la referencia es Dios nos guarda del maligno para que éste no pueda tener mayor autoridad sobre nosotros porque ya estamos protegidos por el Espíritu. Como el ejemplo de Job. Exactamente. Entonces,
El maligno va a estar atacando, va a Siempre. estar lanzando los dardos de fuego, va a estar acechando, va a estar como león rugiente. Y la promesa de Dios es que nos va a guardar para que en el tiempo de la tentación, ya sea por nuestros propios concupiscencias, por el ataque de Satanás, podamos nosotros resistir esa diversión. Ahora, Pero por él, ¿cómo nos guarda Dios? Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. palabra. Ok, ¿cómo habita el abrigo del Altísimo? con la palabra, así es el frente. Ok. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, póngansela aquí. Ok, y luego ahí dice específicamente, para que puedan. Ok, entonces no es que nada más Dios dice, ¡ay, voy a cubrir a mi hijo! ¡Ay, voy a cubrir a mi hijo! No es, mi hijo como los pollitos a la gallina, mi hijo viene y se esconde en mí y ahí permanece. No es que el Señor salta a buscar a quien proteger, no, es los que habitan al abrigo, o sea, los que están siempre permaneciendo exactamente en el Señor, esos son los que Dios va a ayudar. No los pollitos, los cristianos que andan enfrente del gato, allá. El gato se los va a comer. Se los va a comer. O sea, esa es la realidad. No es que Dios no pueda rescatarlos, pero ya les dije, hermanos, Dios pone condiciones. El que me sigue, el que se niega a sí mismo, el que toma su cruz cada día, el que deja padre, madre, hijos, hijas, tierras en mi nombre, el que verdad sea fiel hasta la muerte, el que es pacificador, el que busca la justicia. O sea, esas son las obras que está hablando, y lo ahorita que decíamos, ¿verdad? En la vida diaria, Santiago. El que se permanece siempre en el Señor, el que escucha la voz del pastor y está cerquita de él para protegerla, ¿verdad? Aquel que escucha la palabra de Dios y la hace es considerado un hombre sabio, porque funda su casa sobre la roca y cuando viene la tormenta no va a ser movida. Entonces aquí tenemos esa representación y la vemos muy claramente, hermanos. Por ejemplo, cuando tú vas al libro de Job, hay que tener mucho cuidado. Yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Job fue tentado o fue probado? Entiende lo que acabamos de hablar y razona la pregunta. ¿No? O sea, escúchame. ¿Job fue tentado o fue probado? ¿Por quién? Pero el que le dio por debajo de la lengua fue Satanás. Pero él es nuestro abusador. Esa era la función de Satanás. Él siempre está hablando a la voz del Señor todas las cosas que se. Y viene y le dijo Dios, mira mi siervo, bueno y fiel, todas las cosas que él hace, aún sin cometer pecado. Entonces Dios cocoreó. Cocorear quiere decir, ¿verdad? Sí, o sea, muerde a Abraham, muerde a Jacob, a Job, perdón, a Job. Pero dice la palabra que se lo permitió, no, ella. Sí, Todo. aquí es muy importante porque lo acabamos de leer, hermanos. Dice que Dios prueba. Entonces, Fue ambos. Dios quería que Job creciera en su fe. Dios quería que Job creciera en su fe. Job pensaba que ya estaba en un nivel, hermanos, de justicia y de santidad máximo. Ese fue el pecado de Job. La soberbia espiritual. No soberbia que él, ¿verdad?, hacía sentir a los otros menor que él. Sino entre él y Dios, él había una soberbia porque él la declara y dice, yo quiero defender mi caso ante el Altísimo. O sea, yo le quiero decir a Dios, Dios, no merezco absolutamente nada de lo que tú me enviaste. Yo soy un hombre, ¿verdad? Y el Señor lo dice, hermanos, recto, apartado del mal, íntegro. Pero aún así, hermanos, Job no era perfecto. Y Job creía que era perfecto. Y el Señor dice, te voy a mostrar que no, Job. Y aquí el entendimiento es este. Dios prueba el corazón de Job, pero le pone límites al tentador, ¿verdad? Le pone límites. Ahora, ¿pudo caer en pecado Job, hermanos? Claro que sí, ¿verdad? Inclusive su esposa le dice, Job, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero en realidad, hermanos, ninguna de las pruebas estuvieron basadas prácticamente, ¿verdad?, en las concupiscencias de Job, sino estuvieron basadas en el amor y el temor que Job tenía hacia Dios.
Pero es muy interesante que Dios le reclama a Satanás, hey, ¿ya viste mi siervo Job cómo está? Tú me incitaste a probarlo. Le dice el Señor a Satanás. Aquí es difícil entender el argumento, hermanos, por la traducción que tiene. Es como si Dios le estuviera reclamando a Satanás, caí en tu trampa, Satanás, hiciste lo que quisiste. Pero no, hermanos. Miren, Dios, la eternidad vive en Dios, ¿sí? Dios no es eterno, sino que la eternidad vive en Él. Principio y fin. Ok. Este es Job, esta es la vida de Job, ¿verdad? O esta es tu vida y la mía. Entre paréntesis, tu vida. Ok, desde que naces, en el año 0 hasta que te mueres a los 80, vamos a ponernos aquí todos. El Señor, Salmo 139, conoce todo acerca de ti. Te veía desde que estabas, ¿verdad?, siendo formado en el vientre de tu madre. Entonces aquí Job vamos a suponer a los 60 años, hermanos, tuvo esa gran prueba, ¿verdad? Pero Dios ya conocía su final, ¿sí? Dios ya sabía cómo iba a reaccionar y todo. Entonces, a Dios no se agrada, hermanos, en el sufrimiento. Que pasó Job este tiempo. Pero como Dios ya conocía, hermanos, el final del proceso, por el amor que nos tiene, Dios permitió que Job pasara la prueba. Ahí es donde dice, y entonces Dios no dejará que seamos probados o tentados más allá de lo que podemos soportar. Como el Señor ya conocía el final, hermanos, Dios desde aquí ya te ve como producto final. Él ya sabe, tú y yo no. Aquí es donde entonces entra este juego en el mientras. ¿Por qué permite, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué dejas que pase esto? Y entonces viene a nuestra mente, hermanos, el ejemplo de Abraham. Porque yo sé y estoy seguro, Señor, que aunque muera, tú me vas a resucitar. Y entonces entiendo, yo comprendo que mi Dios amoroso y bueno, todo lo que ha pensado para mí es bendición, porque mis planes son ¿de qué? De bendición y de bien, no de mal para ustedes. Entonces, todo lo que yo vivo, dice el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Otra vez, siempre el amor de Dios como buen Padre hacia nosotros es la certeza de que lo que estamos pasando, yo no lo conozco, pero sé que el final va a ser bueno, va a ser perfecto, va a glorificar a Dios. Si yo paso esa sombra de valle de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y aquí el entendimiento, hermanos, es ese decir, Dios me prueba porque Él ya sabe que al final de la prueba yo voy a glorificarle porque Cristo va a ser más formado en mi vida. El carácter de Cristo va a estar mejor. Pero entonces yo no me baso en mi madurez, ni en mi capacidad espiritual y mis dones que tengo para ver si paso o no paso la prueba, sino yo siempre dependo plena y completamente de quién es Él. De yo sé lo que Él es, quién es y qué quiere para mí. Y aquí es donde entonces, por eso los hijos de Dios que están dispuestos a ser probados y creer en Él, siempre van a salir victoriosos en la prueba. Porque entienden que la prueba no se pasa por medio de lo que somos nosotros y la capacidad que tenemos, sino de quién es Él y en quién hemos creído. Por eso al final Job dice, Señor, yo te había oído, pero hoy te veo, o sea, hoy te conozco. Pablo dice, yo sé en quién he puesto mi depósito. Yo sé ahora a quién, verdad, yo le he entregado mi vida. Y por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, porque sé que todo lo que yo pase de sufrimiento en esta tierra me perfecciona. Y si muero, gano. ¿Por qué? Porque ya el proceso final Dios ya lo vio. Y en ese yo me baso. Hermana.